Para trazar el siguiente elemento vertical en el perfil y posteriormente tener la longitud que necesito para dibujarlo en planta, utilizaré en primer lugar mi capa auxiliar, la capa 0 que recordemos yo configuré para que no apareciera en las publicaciones y ploteos. Me apoyaré en esta capa para trazar las líneas que fijan el punto central de esta circunferencia de diámetro 30. Entonces, sé que desde esta esquina aumento 150 unidades, esa esquina corresponde a este punto, me elevo 150 unidades y luego me movilizo 10 hacia la izquierda. Y ese es el punto central. Recordemos que estas circunferencias también tienen un diámetro de 30, entonces generaré una copia. También tenemos una circunferencia exterior de diámetro 60, entonces generaré un círculo a partir del diámetro con un diámetro 60. Nuevamente desplazaré mi proyección ya que estoy demasiado cercana a la proyección en planta. Bien, y con estas líneas volveré a la capa 0 que es mi auxiliar. Trazaré las diagonales que se unen con la circunferencia. ¿Y cómo haremos esto? Primero marcaremos el nacimiento de la diagonal, que en este momento no la tenemos, tenemos el punto inferior. Esto se eleva a 40 unidades y luego extiendo una plataforma hacia el lado de 110, que es el ancho de esta figura. Y desde estos puntos nuevos que tengo, trazaré las líneas que deben ser tangentes a la circunferencia que se traza de diámetro 60. ¿Cómo hacemos esto? Activamos el comando línea, damos un primer punto inicial y antes de colocar el segundo punto, escribiremos en nuestro teclado tan. Esto le dará la orden a la línea que debe volverse una tangente con la circunferencia a la que nosotros nos acerquemos. Y al momento de acercarnos, efectivamente aparecerá este símbolo de tangente. Basta con hacer clic para terminar el dibujo de la línea y luego Enter para finalizar completamente el dibujo. Repetiré. Comando línea, clic en el comando, primer punto inicial y antes de ir al segundo, escribiremos tan, Enter. Y ahora nos acercamos a la circunferencia y hacemos clic para hacer el segundo punto. Enter para finalizar el dibujo. Y voy a eliminar estas líneas que no me sirven en este momento. Y mantendré estas auxiliares para proceder a dibujar lo que tiene que ver con las líneas de dibujo y con las proyecciones. Recordemos entonces que aquello que sea visible, en este caso este elemento es visible. Este pequeño tramo también. Luego veré a través de la circunferencia y por debajo de este elemento. Entonces marcaré aquellas líneas que son continuas. También tengo aquí una que aparece entre medio de la circunferencia. Y luego, utilizando la capa de proyecciones, trazaré las líneas de aquellas partes de la figura, de aquellos límites que están siendo obstruidos visualmente por otro elemento. En este caso, este elemento, esta aleta vertical en forma de L. Entonces, yo debo declarar que la figura tiene esta forma, que continúa el plano de manera inclinada, pero para eso ocupo el recurso de dibujo técnico, que son las líneas segmentadas. ¿Bien? Ahora que tenemos dibujo, esta línea de dimensión parece un poco molesta, por ende la voy a arrastrar un poco hacia afuera. Ocupando el comando trim, recortaré los segmentos de arco que me sobran. Y luego procederé a incorporar nuevas líneas de dimensión donde correspondan. En este caso, la distancia entre el centro y el punto superior. Ahí está, 150 como habíamos dicho. Voy a trasladar esta cota, la voy a eliminar y voy a colocar la distancia entre cara inferior y circunferencia hacia el otro lado para no sobrecargar esta área con líneas de dimensión cruzadas. Y colocaré una cota de diámetro a la circunferencia. También podemos modificar la ubicación de las cotas de diámetro si así quisiéramos. Y recordemos que en este caso la simbología aparece con la indicación 3 por, entonces haré lo mismo aquí, haciendo doble clic a la cota, escribiendo 3
por. Voy a editar esta. Me parece mejor eliminarle los espacios entre caracteres. Bien. Y entonces finalmente con este dibujo lo que he logrado es obtener la longitud de ese elemento visto en planta. Entonces me apoyaré en el punto más lejano. Yo tengo activado un punto de rastreo que se llama cuadrante y eso me ha facilitado bastante el dibujo. Cada vez que aparecen esos rombos, esos cuadrados inclinados, es porque tengo activo desde este selector la opción de cuadrante. Bien, entonces ya sé que ese elemento continúa hasta allá. Ahora puedo ir a la capa de dibujo, trazar las líneas que necesite, puedo ingresar dimensiones o puedo bien apoyarme en lo que ya he dibujado, recortar aquello que sobra. Y nuevamente tenemos que dibujar lo que son las proyecciones de las perforaciones. Entonces en este caso me voy a apoyar precisamente en el cuadrante, trazar una línea excesiva, luego puedo eliminar todo lo que no necesite con la herramienta recortar. Entonces vamos eliminando. Eliminaré también esta línea que ya me molesta un poco. En caso de yo querer, por ejemplo, eliminar las líneas de referencia que dejé aquí porque no me permiten ver bien el segmentado, yo podría recurrir a la gestión por capas y bloquear todas las capas que tengo aquí, menos la 0. Selecciono, coloco eliminar y habré eliminado solo lo que está en la capa 0, es decir, las líneas de referencia, ya que todos los otros elementos se encontraban bloqueados. Nos faltan algunas otras líneas de proyección. Por ejemplo, bueno, aquí no tenemos un quiebre, así que esto lo voy a eliminar. Porque realmente el quiebre corresponde a lo que sucedería atrás, cuando bajamos al otro plano. Entonces es completamente una línea proyectada. Tenemos otro quiebre un poco más abajo, ¿cierto? En la parte inferior esta figura sufre un quiebre, entonces voy a copiar este elemento con 20 unidades hacia abajo. ¿Y qué sucede en esta plataforma? Vamos a volver a la línea de auxiliar y desde aquí hacia abajo ahora tengo otro elemento que sobresale. Me apoyaré en esa línea para trazar el dibujo. Esta vez seleccioné polilínea, que la verdad no va a haber mucha diferencia en este caso, en este dibujo. Entonces tengo ese plano que sobresale, que corresponde a la circunferencia y a la curva. Y a ese elemento también tenemos que hacerle su proyección, ¿cierto? De la perforación. Apoyándome en el cuadrante puedo trazar las líneas. En caso de que no queramos aplicar la herramienta recortar, yo podría nuevamente trazar una línea apoyándome en esta que yo tracé. Y luego eliminar estas grandes líneas de referencia. Me quedo con el excedente, con el restante. Vamos a alejar un poco esta línea de dimensión para que no interfiera con el dibujo. Esta circunferencia va a suceder lo mismo. Y bueno, tengo la distancia entre circunferencias, entonces también podría yo seleccionar estos elementos y generar una copia desde cualquier punto. Lo que me interesa es que tenga un desplazamiento lateral a, revisemos, 95 unidades. Entonces ahí 95 unidades, enter, y ahí se ubicó entonces lo que vendría siendo la perforación de ese plano, ubicada hacia el lado izquierdo. Revisemos si no se nos queda nada afuera. Tenemos el quiebre de aquí, quiebre de allá, las perforaciones. Al parecer tenemos ya todos los elementos de la vista en perfil.